auxiliary did. Entonces, ya conocimos en el tiempo presente. En el tiempo presente utilizamos el auxiliar do y el auxiliar does. Eso lo hicimos en el tiempo presente. Y recordamos por ahí que los utilizamos para hacer preguntas, por un lado, y también los utilizamos para hacer las negaciones. Pero ya dijimos, ese es el tiempo presente. Entonces, hoy, en el caso similar, vamos a ver el día de hoy, es utilizando el auxiliar did, pero ahora en el past tense. En past tense, en tiempo pasado. Entonces, recordemos que no es lo mismo decir yo comí hamburguesas ayer, yo no comí hamburguesas ayer, o preguntar, ¿verdad? ¿Comiste hamburguesas ayer? Estas tres formas que tenemos son las diferentes formas que utilizamos en gramática para podernos expresar, ¿verdad? Una oración positiva, una oración negativa y una oración interrogativa. Entonces, antes de entrar de lleno con el auxiliar did, vamos a recordar un poquito una oración positiva. Entonces, viendo este ejemplo, podríamos decir, you ate hamburgers yesterday. Casi siempre nos ayudamos de palabras de este tipo, ¿verdad? Para indicar, para todavía... Sí, ¿qué pasó? Para cuando sucedió la acción, ¿verdad? Ahí estamos indicando, esas palabras nos ayudan mucho. Por un lado, a entender que se está hablando del pasado, y por otro lado, a saber cuándo sucedió esa acción en el pasado. Entonces, ahí tenemos ese tipo de palabras. Aquí es una oración positiva, y en las oraciones positivas ponemos directamente el verbo en pasado. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer una oración negativa, es decir, si tú quieres decir, yo no comí hamburguesas ayer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar el auxiliar did con la palabra not, que en contracción se ve como Didn't. Exacto, didn't. Entonces, ese didn't, o lo puedo poner separado o lo puedo poner junto, y lo voy a colocar antes del verbo. Entonces, mi oración me quedaría, you didn't, ya usando directamente la contracción, you didn't. Y aquí algo bien importante, necesito regresar mi verbo a su forma básica. Entonces, a su forma original. Vamos a recordar lo que es la forma básica, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, verbos como el verbo comer, entonces lo podemos tener de diferentes maneras. Todas estas que estamos viendo aquí, ninguna de ellas es la forma básica. La forma básica de este verbo es it. Sin el to, sin ing, que no esté en pasado, que no tenga s, ninguna de esas formas es la básica. Esta es su forma básica y esta es la que vamos a utilizar. ¿Por qué es importante saberlo? Porque algunas veces los estudiantes dicen, es que es el presente, tienes que ponerlo en presente, y entonces empieza una confusión, porque, ok, o estoy en pasado, o estoy en presente, o qué sucede. En realidad es la forma básica del verbo, no tanto el presente. Se parece al presente, pero este también es presente. Este lo puedo hacer en presente también, entonces no necesariamente es presente, es más bien la forma básica del verbo, o en inglés, simple form of the verb o basic verb. Sí, porque pienso yo, ¿verdad? Que la situación ahí es que ya el verbo didn't me lo llevó de manera negativa al pasado. Exactamente. Entonces, por un lado me ayuda a hacer la negación y por otro lado me indica el tiempo pasado, ese auxiliar didn't. Entonces ya no requiero otra vez repetir el pasado. You didn't eat hamburger yesterday. Lo puse en singular. You ate hamburgers yesterday. You didn't eat hamburgers yesterday. Tú no comiste hamburguesas ayer. Entonces, así es como haríamos una oración negativa. Aquí es donde nos va a estar ayudando ese auxiliar que dijimos. ¿Cómo se traduce en español en sí el puro auxiliar did? No se traduce de ninguna manera, ¿verdad? Esa forma es nada más, como dijimos aquí, es un auxiliar para indicar el tiempo pasado. No lo necesitamos en la forma positiva. Solamente lo vamos a usar en la oración negativa
y también lo vamos a usar en la oración de pregunta. Entonces en un segundito más vamos a revisar la forma de pregunta, pero aquí vamos a poner un caso para que nos quede también ya un poquito más completo. En la forma interrogativa, recordemos que en inglés no existe el signo de interrogación inicial. Entonces vamos a necesitar solamente el auxiliar did. Aquí ya no necesitamos el not para hacer la pregunta. Did you, otra vez va a suceder lo mismo, el verbo lo voy a poner en su forma básica. Did you eat hamburgers yesterday? Entonces aquí solamente tenemos un signo de interrogación en inglés, que es la interrogación final. Y recuerden que al final de cuentas, este es el que nos ayuda a indicar, al verlo al inicio de una frase, inmediatamente nos hace pensar, se trata de una pregunta, voy a tener que responder ahí, estar atento para poder saber qué es lo que voy a responder. Did you eat hamburgers yesterday? También a la hora de leerlo, subir la entonación, ¿verdad? De la última palabra, ¿verdad? Que es como hacemos las preguntas, ¿verdad? Y que no se escuche tan robótico. Did you eat hamburgers yesterday? No. Did you eat hamburgers yesterday? Subimos el tono de la última palabra para dar esa entonación en el caso de la interrogación. Entonces, esta es la manera, aquí nos estamos enfocando en esta parte, ¿verdad? La forma de cómo hacer negaciones en inglés. Un ratito más vamos a desarrollar un poquito más lo que es la forma interrogativa. Algo bien importante, este auxiliar, el auxiliar did, no lo vamos a ver cuando tengamos el verbo to be. El verbo to be en pasado se ve como el verbo was o were. Entonces, recordemos que el verbo to be tiene su propia forma de hacer las negaciones. Entonces, recordemos también que este verbo significa ser o estar. Entonces, cuando queremos hacer oraciones negativas con el verbo to be, no mezclarlo con el didn't. Entonces, si yo quiero decir, él no era un doctor. Entonces, si yo pongo, he didn't was a doctor. Aquí estoy cometiendo un error, ¿verdad? Porque no debo mezclar, esto es un error, no debo de mezclar. El verbo to be no necesita esta forma para hacer las negaciones. Este verbo tiene su propia forma. Si yo necesito hacer una negación, no era, no estaba, was not, o wasn't, were not, o weren't, ¿verdad? Entonces, ahí es otro dato que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver lo vamos a ver prácticamente con cualquier verbo, excepto con el verbo to be. Por ejemplo, para seguir esa misma orden, si yo voy a decir, por ejemplo, él no estuvo comiendo hamburguesa ayer. His was no eat hamburgers yesterday. Exacto. Él no comió hamburguesas, él no estaba comiendo. Ahora, sí puedo hacer una combinación de verbos, pero acuérdense que ahí la combinación es en el presente continuo o en el pasado continuo, ¿verdad? Sí puedo decir, he was, no estaba comiendo, ¿verdad? He wasn't eating hamburgers yesterday. Sí puedo hacer esto, ¿verdad? Para hacer la negación. Aquí ya tengo combinación del verbo to be, que a este se le llama pasado continuo, ¿verdad? Es una forma que la vamos a aprender también más adelante en nuestras clases. Esta es una manera en que lo puedo hacer, pero fíjense cómo si está el verbo to be presente, no mezclo el didn't, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, sí, eso lo puedo hacer también. Otro dato que también es importante, antes de que de cerrar por ahí el auxiliar didn't, la buena noticia que tienen estas oraciones es que todas las personas conjugan igual. A diferencia del tiempo presente, no necesitamos hacer cambios en la tercera persona. Sí, verdad. Entonces es un dato importante. I didn't go, por ejemplo.
Si hablamos de segunda persona, you didn't go, tú no fuiste. Incluso con tercera persona, he didn't. Entonces, en cierta forma, y aquí vamos viendo que es fácil, ¿verdad? A diferencia del tiempo presente, que tenemos que poner atención cuando tenemos he o she or it. Ahí sí tenemos que estar atentos porque el auxiliar lo vamos a cambiar. En cambio, en el tiempo pasado, eso no sucede. Es que es una ventaja del tiempo, en el tiempo pasado. El verbo buy, comprar. Exacto, así es. Que el mismo ir, el pasado. Vamos a usar la misma forma, didn't, sin cambio, aún para la tercera persona y la forma básica del verbo. Entonces, eso es una buena noticia para el tiempo pasado. Entonces, vamos a revisar ahora el auxiliar did, pero en la forma interrogativa, ¿no? Hace un momentito lo comentamos por ahí. Si partimos de una oración positiva, una vez más insistimos porque es algo que se nos olvida. En la forma positiva, es decir, en la oración donde no es ni negación ni pregunta, es una afirmación, el auxiliar no se incluye. Porque tenemos esa tendencia, ¿verdad? De por aquí poner they did went o they did go, que eso por ahí a veces es algo que se recomienda que hagamos en caso de que no recordemos los verbos en pasado. Pero lo ideal es directamente poner el verbo en pasado en la forma positiva, no se ocupa el auxiliar did. Hay ciertos casos en que sí podrías utilizar, pero eso es un caso particular que lo vamos a ver por ahí con detenimiento más adelante. Pero usualmente la forma positiva no requiere el auxiliar did. Entonces, they went to the movies last Saturday. Si queremos hacer una pregunta, entonces partiendo de esta misma información, la pregunta nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar el auxiliar did antes de esa oración. Did they. ¿Y qué va a suceder con mi verbo otra vez? Que lo pongo en su forma original, go. Exactamente. Did they go to the movies last Saturday? Question mark. Ahí agregamos el signo de interrogación al final para que nos quede completita la pregunta. No existe el signo inicial, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en que si tenemos el auxiliar did, lo vamos a entender que se trata de una pregunta. Auxiliar did, la forma básica del verbo, y asegurarnos de poner el signo interrogativo al final, que en inglés se llama question mark. Entonces, así es como formaríamos preguntas. Una vez más, como lo vimos con la forma negativa, no lo vamos a utilizar con el verbo to be. El verbo to be, recuerden que es el verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque el verbo to be usa su propio verbo para hacer preguntas. Entonces, cuando yo en español quiero decir ser o estar, no uso el auxiliar did. Si quiero hacer una pregunta con el verbo to be, entonces voy a decir, were you at the movies? Were you at the movies? ¿Estuviste en el cine? Were you at the movies? Yesterday o last weekend, etcétera. Y ahí usamos el signo de interrogación. Vamos a usar el mismo verbo to be para hacer preguntas y no mezclarlo con el auxiliar did. Bye, que te vaya bien. Entonces esa es la forma en que haríamos preguntas en el caso de usar en el pasado cuando usamos el auxiliar did. ¿Dudas? No.